Ya, retomamos entonces, estamos en la segunda parte que corresponde a la clase 5. Estamos viendo lo que son las figuras literarias. Eh, Vimos en la clase anterior lo que era el lenguaje, ¿ya? Cómo el lenguaje también es algo que se va construyendo, que se va perfeccionando, y también empezamos a ver específicamente en este apunte lo que son las retóricas, ¿ya? Y ya explicamos que es un lenguaje que se ocupa para embellecer, para darle mayor expresividad a las palabras, y las figuras retóricas se ocupan en casi todos los idiomas. Es normal que tengan este tipo de recursos, hay algunos que más. En el caso del Antiguo Testamento, el hebreo es muy recurrente. ¿Qué significa eso? En rigor es que hay cosas que parecen literales y no lo son. Ahora, la ventaja de la figura retórica es que es fácil de reconocer, no en cambio con lo que son otras terminologías como el hebraísmo, ¿ya? El hebraísmo es más complejo de reconocer porque involucra tener un conocimiento del idioma en sí, de la cultura y otros elementos más. En cambio, las figuras retóricas son incluso más universales en ese sentido. Entonces, no todo lo que la Biblia dice es literal, y eso es lo que hay que tener bastante claro. O sea, si la Biblia indica algunas cosas, nosotros no tenemos por qué tomarlo así tal cual en ciertas cosas que son propios del lenguaje. No siempre la Biblia cuando dice todos son todos. Eso también es un tema que lo vamos a ir analizando y eso, como vuelvo a insistir, se reconoce con cierta facilidad cuando uno va estudiando. Estas dos expresiones, la figura retórica y el lenguaje figurativo, pueden confundirse. Esto ya lo estoy repasando la semana pasada. En rigor, la figura retórica son técnicas específicas y el lenguaje figurativo es más amplio. Incluye dentro del lenguaje figurativo las figuras retóricas, los modismos, que es lo que vamos a ver también, y otros elementos más que tienen un propósito para embellecer, para mejorar o para tratar de ayudarnos a explicar de mejor manera lo que son el lenguaje, transmitir ideas. Bueno, estamos revisando aquí rápidamente la metáfora, el símil, la hipérbole, la personificación, la anáfora, el paralelismo, la ironía, alegoría, antítesis, sinécdoque, metonimia, aliteración, eufemismo, apóstrofe, quiasmo, pleonasmo, prosopopeya, paradoja, elipsis y clímax. Estos son 20 figuras retóricas, la Biblia tiene más, ya hay más, pero con estas 20 yo creo que ya nos damos una idea ya como bien general de lo que son estas figuras retóricas. La metáfora, ya dijimos que era una comparación que entre dos elementos que no tienen una relación literal, ¿ya? O sea, dos cosas que pareciera que no juntan ni pegan, pero la metáfora lo que hace es unirla. Por ejemplo, asociar a Jesús como cordero, porque Jesús no es un cordero, en rigor no lo es, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo en eso. Tampoco Jesús es pan, pero dice que Jesús es el pan de vida. Y también Dios no es una roca, pero también se ocupa la roca como una figura retórica y que nosotros nos permiten entender claramente, porque además la metáfora está asociada con elementos que uno le da cierto sentido. Cuando hablamos de roca, sabemos que la roca es algo firme, algo que da estabilidad, algo que no se mueve, entonces tiene mucho simbolismo también. Entonces estuvimos revisando algunas de metáforas. También después vimos el símil, ¿ya? Y ocupa los conectores que llamamos, que en este caso sería el como, el cual, parecido a, semejante a, y son para indicar comparación. Estos se diferencian de la metáfora porque acá ocupa sí o sí estos conectores. No significa que cuando aparecen esas palabras sean símil todas las veces que aparezca, sino uno tiene que ver esa comparación que se da, ¿ya? Entre dos elementos que tampoco tienen, no parece que no tienen mucho en común. Eso es lo que se transmite. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un símil que está al inicio. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces, como el ciervo, dice que el alma clama. Y el alma clama, no, el alma nosotros si lo analizamos ahí en rigor, el alma no clama, o sea, no tiene esa capacidad, somos nosotros los que clamamos, pero se entiende perfectamente cuando nosotros ocupamos el símil de que tiene que ver con un dolor interno o con
una petición, un deseo interno muy fuerte, ¿ya? Ahí está la importancia y ya revisamos en este caso la tarea que corresponde a Isaías 53, que lo vimos la semana pasada, ¿ya? Revisamos los símiles y también las metáforas que aparecían ahí. Hay algunos que se pueden encontrar más todavía, o sea, por ahí me encuentro con alumnos que encuentran varias más, así que es un buen ejercicio. La hipérbole, ¿qué es lo que es la hipérbole? Es una exageración deliberada con el fin de enfatizar una idea o generar un impacto emocional en el lector u oyente, ¿ya? Hay que tener cuidado, no debe tomarse literalmente, ya que su propósito no es describir hechos reales, sino intensificar el mensaje para captar la atención o reforzar ese punto. Vamos a ver ahí una hipérbole, la revisamos también la semana pasada. Si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues te es mejor que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. O sea, esa es una hipérbole, es una exageración. O sea, es una forma de decir que el pecado en nosotros debe considerar que tiene una magnitud muy grande en el ser humano, entonces uno tiene que tener una decisión drástica frente al pecado. O sea, por ahí está relacionado este tema de lo que es la hipérbole. Eh, Sigamos. Por ejemplo, los hijos de Abraham, dice que su descendencia será multiplicada como las estrellas del cielo o como la arena que está a la orilla del mar. Obviamente eso es una hipérbole, o sea, los hijos de Abraham nunca han llegado, aunque son muchos, no han llegado nunca a ser esa cantidad ni llegarán a ser. Y pruebo en el discurso de Jesús sobre el perdón. Dijimos ya que dijo nuestro Señor Jesucristo que había que perdonar 70 veces 7. O sea, hay algunos que sacan la calculadora. Ah, ya, son 490. Entonces, cuando ocurre la ofensa 491, ahí ya no se perdona porque se alcanzó ya la cuota que está establecida. Eso es una hipérbole. Por ejemplo, la paga de la langosta dice que delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Eso es una hipérbole. Aunque sí hay, debemos reconocer que han habido casos, yo he visto de repente en las noticias que hay plagas de repente langostas en que el cielo se oscurece, o sea, es una cantidad impresionante que pasan por un tiempo, por unos minutos van pasando por un lugar y oscurecen el cielo. El poder de la fe, dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diría a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. O sea, estamos nosotros una hipérbole para demostrar el poder de la fe, ¿ya? Aunque no se trata de ir moviendo montañas. No sé si a alguien se le ocurrió alguna vez salir a mover montañas por la pura fe. Eso es una hipérbole. Ahora, la personificación, van a ver algunas de estas figuras que las voy a saltar porque eh, no vamos a alcanzar a verlas todas. Y creo que hay algunas que quizás no son tan significativas, pero sí ustedes las pueden estudiar después en el apunte. La personificación es una figura retórica que consiste en atribuir cualidades, acciones o sentimientos propios de seres humanos a objetos inanimados, ¿ya? Por ejemplo, eh, permite que se puedan expresar ideas teológicas, morales y naturales de una manera que sea más clara, más accesible, que sea más emotiva. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Dijimos que permite visualizar, o sea, imaginarse esos conceptos que muchas veces son abstractos, que nosotros no lo entendemos así tan. Miren, aquí yo les quiero comentar algo, por ejemplo, en este caso la personificación. Por ejemplo, ahora yo estoy haciendo, estaba haciendo clase de Teología uno y estuvimos viendo lo que es el tema de la Trinidad. Estamos de acuerdo que la Trinidad quizás sea una de las cosas más complejas de explicar, incluso hasta para buenos teólogos. O no sé si a alguien le resulta muy fácil explicar la Trinidad. Y es porque la Trinidad es un misterio. O sea, hay dentro de la Trinidad elementos o dentro del concepto que nosotros no podemos entender claramente, puesto que estamos hablando de un Dios en tres personas, pero que son de una misma sustancia, pero que son personas diferentes, o como dice el dogma, son consubstanciales. Y ahí nos encontramos con varios elementos que no son menores.
A través de la historia se han ocupado varios ejemplos para tratar de explicar la Trinidad. Por ejemplo, el huevo, el trébol, el agua, aire, ¿se acuerdan el agua? Que también se ha ocupado el ejemplo del agua que tiene tres estados, gaseoso, líquido, sólido, y varios otros ejemplos más. Estamos revisando con algunos hermanos y comentamos que finalmente varios de esos ejemplos están mal hechos porque son herejías, en el sentido de que la forma de que expresan no es correcta, lo que es la Trinidad. Ahora precisamente estoy leyendo un libro que me gustó mucho porque él habla de la Trinidad como relación. Un libro ahí muy interesante que llegó a mis manos estos días. Y tengo que exponer en 2 semanas más a uno de los distritos de nuestra iglesia. Van a juntar a los pastores y líderes para que les hable sobre la Trinidad. Me pareció importante que la denominación se preocupe de eso, porque habitualmente es un área de la teología que no se toma mucho, pero igual es un desafío. Yo me he encontrado de repente con teólogos que les cuesta mucho definirlo o se enredan mucho. Es un tema no menor. Yo creo que en este caso el tema de la personificación, que justamente lo estamos viendo ahora, podría ser un buen elemento, siempre que se tome un buen ejemplo también, ¿no? No tomar cualquier tipo de personificación. Entonces, tiene mayor impacto emocional y además se permite traer una enseñanza teológica. Algunos de los ejemplos, la sabiduría como persona, ¿ya? Cuando dice Proverbios que la sabiduría clama por las calles. No, la sabiduría no puede estar clamando, pero dice que alza su voz en las plazas, pero aparece así como una mujer que sale y va caminando, va hablando en voz fuerte. Después en Proverbio 8 dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. También lo mismo. Entonces esto es una personificación, la tierra y el cielo como testigos, también una personificación. Creo que es muy claro el ejemplo acá, en este caso que a nosotros nos imaginamos eso y nos resulta muy interesante, muy clarificador cómo lo expresa. Las montañas y los ríos como entidades alegres, la muerte como personaje activo, ¿ya? Así que aquí tenemos. Ahora vamos a ver lo que es la anáfora. Me parece que quedamos en la anáfora la semana pasada, ¿o no? Parece que sí. ¿Alguien se acuerda o no? ¿Tomó nota la semana pasada? Parece que quedamos en la anáfora. Eh, ¿Qué es lo que es la anáfora? Es una figura literaria que consiste en la repetición deliberada de una palabra o frase al inicio de varias causas. Sí, parece que lo vimos. Y versos sucesivos. Este recurso es utilizado para crear énfasis, ritmo y un efecto acumulativo que refuerza el mensaje del texto. Sí lo estuvimos revisando. Porque recuerden que revisamos la semana pasada el Salmo 136 y ¿a dónde está la anáfora que dice, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia? O sea, en esto se convierte. También tenemos acá en Isaías 24, es interesante acá cómo lo plantean. Isaías 24, 1-3 se usa una anáfora para crear un sentido de inevitabilidad y destrucción, describiendo el juicio de Dios sobre la tierra. ¿Ya? Aquí en la anáfora está en el cómo, ya que interesante. Ese cómo es lo que produce finalmente este ejemplo anáfora. Y la bienaventuranza también hay una anáfora ahí específicamente la palabra bienaventuranza. Pero hay otros más, por ejemplo, tenemos el ejemplo, ¿no es cierto?, de Eclesiastés, donde dice todo tiene su tiempo, tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para plantar, tiempo para arrancar lo plantado, tiempo para matar, tiempo para curar, tiempo para destruir, y hay hartos, también tenemos una anáfora. Eh, ¿Y cuál es el propósito de la anáfora? Enfatizar palabras clave, ¿ya? Crear un impacto emocional, facilitar la memorización y aumentar el dramatismo. ¿Ya? Ahora los paralelismos, que también me parece que lo alcanzamos a ver. El paralelismo es una figura retórica clave en la poesía bíblica, especialmente en los libros de Salmos, Proverbios, los escritos proféticos. Vamos a pasar porque, como ya lo vimos, dijimos que hay varios tipos de paralelismo: paralelismo sinónimo, antitético, sintético constructivo, escalonado constructivo. El paralelismo sinónimo, ya nosotros aquí encontramos que se repite la misma idea, obviamente con otras palabras, pero la misma idea. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, esto es un paralelismo. También otro en Proverbios 3:11: no desprecies, hijo mío, el castigo de Jehová,
ni te fatigues en su corrección. Está diciendo lo mismo, mis hermanos. Por eso es un paralelismo sinónimo, ¿ya? Después el antitético. ¿Qué es lo que es el antitético? Que el contraste entre dos ideas opuestas. Por ejemplo, en Proverbios 10:1 dice, el hijo sabio alegra a su padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 12:5, los pensamientos de los justos son rectitud, más los consejos de los impíos engaño. O sea, son ideas contrapuestas, eso es lo que es. Ahora el paralelismo sintético o constructivo. Aquí tenemos Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Quizás este sea más complejo de reconocerlo, ¿ya? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón también. Aquí nos encontramos con un paralelismo sintético. Y por último, el paralelismo climático o escalonado. Eh, Dice que la primera palabra, frase se repite y amplía en la segunda, ¿ya? Aquí hay algunos que, por ejemplo, podemos nosotros de repente confundirlos con una anáfora y otro. Hay que tener cuidado, o en algunos también se da que se repiten, ¿ya? Tributad a Jehová, oh hijo de los poderosos, tributad a Jehová la gloria y el poder, tributad a Jehová la gloria de vida a su nombre. Aquí hay un paralelismo que va increciendo, aumentando, ¿ya? Tenemos acá reforzar el mensaje, también uno de los propósitos, crear estructura ritmo, facilitar la memorización y destacar conceptos clave. Ahora la ironía. Oh, y la Biblia tiene mucha ironía. Incluso nuestro Señor Jesucristo usaba la ironía. No sé si alguien alguna vez ha sido acusado de ser irónico. Eh, es un recurso retórico. Es un recurso retórico, mis hermanos. Hay que tener cuidado con la ironía. De repente la ironía a veces no es muy bien entendida y se lo digo por experiencia propia. La ironía es una figura retórica que se utiliza para expresar una idea o mensaje en forma contraria o diferente a lo que se quiere decir. A menudo la ironía se presenta como una afirmación que en apariencia parece positiva o literal, pero su intención es sarcástica, critica o refleja el opuesto a lo que realmente se desea comunicar. ¿Ya? Sigamos pasando aquí porque hay una contradicción aparente, una crítica o denuncia, también tiene la sutileza de la ironía y eso obviamente produce también un impacto emocional. Aquí está Elías y los profetas de Baal y cómo se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando, tiene algún trabajo o va de camino, o tal vez duerme y despertará. Y ahí se está burlando. Por ejemplo, el mismo caso de esta ironía o esta burla que hicieron de nuestro Señor Jesús, donde escribieron ahí en la cruz, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, ¿ya? También los ejemplos de nuestro Señor Jesús cuando le dice a los fariseos, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Eso es una ironía, pero una crítica así bien, bien fuerte, mis hermanos. Job y sus amigos. Ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. También es una ironía. Obviamente la sabiduría no iba a morir con ellos, pero igual parece que sus amigos están siendo como dándoselas de grandes sabios y finalmente están igual equivocados. ¿Cuáles son los propósitos de la ironía? Exponer la hipocresía, revelar la verdad oculta, provocar reflexión, despertar emociones fuertes, ¿ya? Y la alegoría. La alegoría es una figura retórica que se utiliza para expresar ideas o conceptos abstractos mediante una narrativa o descripción simbólica, donde los personajes, objetos o eventos representan conceptos más amplios. Es como un relato ficticio que representa una realidad concreta y que a la vez se mantiene oculta. Vamos a revisar aquí las alegorías. Primero, las características: una narración simbólica, tiene un significado profundo, tiene interpretación múltiple, o sea, tienen varios tipos de interpretaciones, ya ahí vamos a revisar, y tiene una relación con lo que son las parábolas. Por ejemplo, una alegoría, la viña de Israel. Uno de los ejemplos más claros de alegoría en el Antiguo Testamento es la descripción de Israel como una viña, ¿ya? Isaías relata una canción sobre un hombre que planta una viña, cuidándola con esmero, pero cuando llega el momento de la cosecha, en lugar de uvas dulces, la viña produce uvas silvestres. Isaías 5:1-2 dice, voy a cantar ahora por mi amado el canto de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil,
la había cercado, despejado de piedras y plantado con vides escogidas. Había edificado una torre en medio de ella y también había excavado en ella un lagar y esperaba que produjera uvas, pero produjo uvas silvestres. El 5:7 dice, ciertamente la viña del Señor de los ejércitos en la casa de Israel y los hombres de Judá su plantío delicioso. Esperaba justicia, pero he aquí opresión, esperaba rectitud, pero he aquí clamor. Entonces, en esta alegoría está representada Israel y el agricultor es representado por Dios. Mis hermanos, si alguien me puede decir, ¿dónde más se ocupa esta alegoría de la viña? ¿A quién más se le atribuye que es como una viña? Al Nuevo Testamento se ocupa eso, a la iglesia, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Que la iglesia también es una iglesia y también habla de que los pámpanos que no, los brotes, estos que no dan fruto, ¿qué es lo que pasa? Son Son cortados. cortados. Claro, tenemos nosotros ahí también una El comparativa. reino de Dios también. Es que el reino de Dios se refiere precisamente también, se está refiriendo ahí a lo que es la comunidad, la iglesia, los que somos parte de ella. Y los que no dan fruto son sacados. Ese es un buen argumento dentro de lo que es el argumento de la perseverancia también de los santos que promueven que la doctrina del salvo siempre es salvo. También es un argumento, yo creo que está en contra de esa doctrina. O sea, aquí el que no da fruto, el que persevera en una vida de no dar fruto, tarde o temprano va a ser cortado. Ejemplos de alegoría, el buen pastor y las ovejas, ¿ya? Aquí tenemos una alegoría que hace nuestro Señor Jesucristo, donde dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado y quien no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así que tenemos aquí, tenemos otra más que es, por ejemplo, una alegoría, lo que es la armadura de Dios también es una alegoría que nosotros podemos ir trabajando. Ahora, ¿por qué? Porque literalmente tampoco no es que la armadura de Dios nosotros nos tengamos que vestir así con el yelmo con la coraza, con el apresto, con la espada. No es literal, o sea, estamos todos de acuerdo, aunque el simbolismo es muy potente, ¿no es cierto? Creo que todos hemos hecho alguna predicación sobre la armadura de Dios y hemos hablado de la espada como en la única de los elementos que es de tipo ofensivo, de ataque. Entonces es como bien llamativo, pero no es literal, no es literal, sino que son lenguajes simbólicos y que a nosotros nos ayudan bastante a entender. ¿Ya? Los propósitos de la alegoría, comunicación de verdades espirituales, invitación a la reflexión, desarrollo de entendimiento teológico, ilustración de la relación entre Dios y su pueblo. Ahora vamos a lo que es la antítesis. La antítesis es una figura retórica que consiste en la contraposición de dos ideas opuestas o conceptos contrastantes en una misma frase o pensamiento, con el fin de resaltar la diferencia entre ellas. En la Biblia, la antítesis se utiliza para enfatizar el contraste entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, la vida y la muerte, o cualquier otra dicotomía moral, espiritual o existencial que ayude a transmitir un mensaje profundo, ¿ya? Me gusta esta palabra, o sea, la palabra dicotomía. ¿Alguien me puede decir qué es lo que es una dicotomía? A ver si en sus propias palabras, ya no es necesario que me dé una definición. Me gusta mucho esa palabra dicotomía. Como algo contradictorio, algo como una diferencia. Sí, sí, algo que no pareciera que no se encuentran o que no tienen el mismo propósito. Y también dentro del lenguaje de la lógica, cuando se trabajan los argumentos lógicos, hay algo que se le llama una falsa dicotomía. O sea, es como provocar una diferencia que realmente no existe. Es como decir que una cosa no tiene relación con otra. Y hay una falsa dicotomía que ha estado dentro por ejemplo, del pueblo pentecostal hace mucho tiempo, muchas décadas. Y la falsa dicotomía dice esto, de que, eh, y no solamente en el pueblo pentecostal, sino también en otras tradiciones históricas. eh, eh, Dicen ellos que cuando hay mucha búsqueda espiritual, o sea, que nosotros debemos tener una búsqueda espiritual y no leer tanto la Biblia, no estudiar tanto, sino que nuestra búsqueda tiene que ver más con poder de lo alto. En cambio,
hay otras tradiciones que afirman de que lo que hay que hacer es que estudiar la palabra y estudiar la conciencia y no tanta búsqueda espiritual, porque la búsqueda espiritual es subjetiva. Entonces sería una falsa dicotomía, como que el estudio bíblico estuviera a un lado y que fuera como el punto más importante para ciertos grupos cristianos, y en cambio en otro lado tenemos un grupo que lo que busca es una experiencia espiritual y muchas veces rechaza o desprecia el estudio teológico. Entonces nos encontramos con dos cosas que parecen que no tienen, no se concilian entre ellos. Pero la palabra nunca hace esto. La palabra nunca nos manda a elegir, sino que nosotros debemos buscar una espiritualidad integral y estudiar la palabra con esmero, conociéndola como un recurso también que nosotros ocupamos para bendecir a nuestras comunidades. Entonces, la invitación, cuando yo les hablo de esto a los hermanos, nosotros tenemos que buscar de las dos cosas. Tenemos que buscar poder de lo alto y tenemos que buscar conocimiento. Y no hay dicotomía aquí. Aquí no hay una idea de que uno tiene que elegir entre las dos. Tenemos que trabajar por las dos, buscarlas y en abundancia. Eh, Veamos aquí el tema de lo que es la antítesis. Este era como ahí entre medio algo para complementar. Entonces, aquí lo que sirve este tipo de figura es para comprender opuestos, ¿ya? Para eso, aquí vamos a revisar algunos, ¿ya? Aquí lo que se provoca, lo que se busca provocar es un contraste directo, y eso obviamente ayuda a que haya más claridad en el mensaje, y también se usa a menudo para resaltar entre una vida moral correcta o incorrecta, lo que es bueno y malo, y también nos ayuda para facilitar las decisiones. Por ejemplo, entre la luz y las tinieblas, aquí hay una antítesis. La luz y las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Obviamente aquí hay algo que se contrapone, que es la luz y las tinieblas. Isaías 5:20 dice el bien y el mal. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amar. Mire, yo aquí quiero hacer una observación referente a esto. Hay que tener cuidado de no caer en algo que se llama el dualismo. ¿Qué es lo que es el dualismo? Es un pensamiento de que en el mundo se rigen dos fuerzas, lo bueno y lo malo. Y eso no está dentro de la cosmovisión cristiana. Ese es un pensamiento pagano, que esa idea de que el mundo es regido por un bien y un mal. Aquí el único que rige el mundo, que es dueño, señor, si nosotros lo llevamos a gobierno celestial, nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquí nuestro Señor Jesús en la cruz, cuando dice consumado es, tetelestai en griego, cuando él dice eso, Jesucristo gana esta guerra. Y en ese momento son avergonzados públicamente los principados, las potestades. En ese momento Cristo vence. La guerra ya está ganada. Cristo ya ganó esta guerra. Ahora lo que hace el diablo, con todo lo que son sus secuaces, por decirlo de alguna forma, es tratar finalmente de llevar más, lo que más puedan con ellos. Pero finalmente el diablo ya sabe que su fin está determinado. Él, si en algún momento quizás pensó en algún chance de poder haber ganado, él ya lo perdió en la cruz, porque en la cruz ya fue vencido. Así que importante reconocer ese tema y reconocer que aquí no hay una fuerza, no hay una pelea entre el bien y el mal, sino que Cristo ya ganó, ya ganó, por lo tanto, la fuerza, o por lo menos quien bajo de quién está el mundo, si nosotros lo entendemos en el sentido de creación, está bajo nuestro Dios, ¿ya? Sigamos revisando. Entonces, cuidado con la idea del bien y el mal. O sea, aquí habla acerca de que la gente elige el bien o elige el mal, pero no significa que el mundo sea regido por en este caso, dos poderes opuestos, porque eso no es así. La vida y la muerte es una antítesis muy recurrente, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El camino ancho y el camino angosto es sin duda es una antítesis. Recordemos, o no sé si alguien tuvo, yo me acuerdo siendo muy niño, un cuadro que había muy famoso que estaba en las casas acerca del camino angosto y el camino ancho. Sigamos. La importancia de la antítesis, claridad moral y espiritual, convicción, pedagogía efectiva.
y reflejo del dualismo bíblico, ¿ya? No es un dualismo cósmico, un dualismo bíblico que aparece, ya que tener cuidado. Cuando hablamos de dualismo cósmico nos referimos precisamente a que Dios es quien es dueño de Jehová, hace la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, recordemos, ¿ya? Y la pedagogía efectiva se refiere a que la antítesis ayuda a que se aprenda muy bien ciertas verdades, ¿ya? Vamos a la sinécdoque. Es una figura retórica que consiste en usar una parte de algo para referirse al todo, o al revés, utilizar el todo para referirse a una parte, ¿ya? Tiene varios tipos, ¿ya? Y es, como, es una relación lógica. La vamos a revisar acá. La parte por el todo por la parte, la singularidad por el plural y viceversa, y el género por la especie y viceversa. Vamos a verlo porque si no, probablemente no lo comprendamos. Primero, la parte por el todo. Un ejemplo claro en la Biblia es el uso de la palabra pan para referirse a todo tipo de alimento. El pan nuestro de cada día danos hoy. No se está refiriendo la oración del Padre Nuestro a que vamos solamente a comer pan o estamos esperando pan, sino se refiere a las necesidades diarias que nosotros requerimos para sustentarnos, ¿ya? Así que a eso se refiere una anécdota que en este caso es la primera, la parte por el todo. El pan se refiere a lo que nosotros necesitamos diariamente. Después viene el todo por la parte, ¿ya? Por ejemplo, otro uso común en la Biblia es el de mundo, cosmos, ¿ya? Para referirse a una parte específica de la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo. eh, Miren, aquí voy a pasar por alto esto porque me acabo de dar cuenta de que copié del apunte y no estoy de acuerdo con lo que dice. ¿Alguien reconoce esto? Por qué me estoy contradiciendo? A ver, alguien léalo y me dice, ¿qué tiene esto que no corresponde? A ver si hay algo, mi hermano Sergio, mi hermano José, mi hermano Máximo. Si alguien se da cuenta, ¿qué tiene esto de especial el punto 2 en Juan 3:16? Mi hermano Cristian, mi hermano Claudio. Me acabo de dar cuenta que no estoy de acuerdo con eso. Copié eso de un apunte y ahora lo reviso y no estoy de acuerdo. A ver, veamos qué dice. ¿Qué es lo que dice acá? El todo por el parte. Cuando dice mundo, parece abarcar toda la humanidad. En este contexto puede referirse a aquellos que creen en él y aceptan su mensaje de salvación. No sé si alguien logra reconocer aquí qué es lo que está pasando. Puede ser el parece. Aquí hay una doctrina que se llama la expiación limitada. Y la expiación limitada dice que Cristo murió solo por los que Él predestinó para salvación. Y aquí lo que está diciendo eso, está haciendo, esta sinécdoque la está aplicando acá para referirse que realmente Dios no amó a todo el mundo, sino que amó solamente a algunos, los que creen en Él y aceptan su mensaje de salvación. O sea, aunque no dice que son predestinados, pareciera que cuando dice la Biblia que Él amó al mundo, hay otros pasajes que indican algo también similar en el sentido de que Dios finalmente su sacrificio fue por toda la humanidad de forma potencial, pero no todos finalmente van a ser salvos también por decisiones de ellos. Pero esta misma interpretación, tal como aparece aquí, se podría ocupar para referirse a la expiación limitada. ¿Y por qué les digo esto? Por ejemplo, porque el calvinismo cuando lee este pasaje, ellos dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo, entre paréntesis, el mundo de los predestinados por Dios, donde no se incluyen los que están predestinados para perdición, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. No, yo obviamente no estoy de acuerdo con esa apreciación. Creo que esa posición monergista no es lo que interpreta el sentido global de la Biblia, en el deseo de que Dios espera, Dios quiere que todos lleguen al conocimiento, que todos sean salvos. Ese es su deseo, ¿ya? Aunque las personas tienen libre albedrío para elegirlo o no. Sigamos. Está bueno si no me he dado cuenta. El singular por el plural.
En algunos pasajes se utiliza una palabra en singular para representar a una pluralidad de personas. Por ejemplo, el alma que comiera lo leudado, esta será cortada de Israel. O sea, en este versículo, alma en singular se refiere a una persona, pero representa a cualquiera que sea parte del pueblo de Israel, ¿ya? Eh, el género por la especie dice, sométase toda la persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Aquí el término autoridades es un término general que puede referirse tanto a gobernadores civiles o en general a cualquier tipo de autoridad, ¿ya? Estos son ejemplos de sinécdoque. La metonimia. No alcanzará a pasarlos todos, ¿ya? Vamos a ver unos dos, tres más y después vamos a ver un ejercicio que tenemos. La metonimia es una figura retórica que consiste en sustituir el nombre de una cosa por el de otra que tiene con ella una relación de contigüidad o proximidad. En otras palabras, se menciona un concepto o palabra, pero se sobreentiende otro que tiene una conexión lógica o asociativa con el primero. La metonimia es muy común en la literatura, el habla cotidiana y también en los textos bíblicos. Vamos a revisar acá. Vamos a ver la causa por el efecto por la causa, el instrumento por quien lo usa, el símbolo por la cosa simbolizada y el contenido por el continente. Vamos a ver acá. La causa por el efecto. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aquí nos vamos a referir a la palabra copa, ¿ya? Porque no es un vaso literal, sino se refiere a las bendiciones y provisiones abundantes que Dios le ofrece al salmista. O sea, en este caso, la copa es la causa y el efecto es el bienestar y la satisfacción que recibe. O sea, eso para que nosotros lo vayamos viendo. Segundo, el efecto por la causa. Con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. En este versículo, sudor es una metonimia para el trabajo arduo. El efecto, en este caso el sudor, alude a la causa, que es el trabajo duro que Adán tendrá que realizar como consecuencia de la caída. Entonces el sudor no es el foco, sino el trabajo que lo produce. El instrumento, ¿por qué lo usa? Dice, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar a quien hace lo malo. En este caso, espada es una metonimia que representa la autoridad que tiene el gobierno para castigar a los malhechores. En este caso, la espada es un símbolo de poder judicial y militar que Dios les ha conferido. Vamos a el símbolo por la cosa simbolizada. Dice 1 Corintios 11:26, así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En este pasaje, pan y copa son metonimias que simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. No se refiere literalmente al pan y vino, sino a lo que estos elementos representan en la cena del Señor, el sacrificio de Cristo. Saben que si esto lo ven, por ejemplo, un católico o los luteranos, que también ellos creen que literalmente el, el pan y el vino se convierte literalmente en el cuerpo y la sangre, así, respectivamente. ¿Ah? Ellos consideran que efectivamente se transforma. ¿Ya? Es una doctrina, en el caso de ejemplo los católicos, una doctrina cardinal para ellos, una doctrina muy importante. Pero nosotros entendemos que en este caso es una figura literaria, ¿ya? Una figura que sirve para expresar, creo que de muy buena manera, ambas cosas, ¿ya? El contenido por el continente. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos cordero por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Aquí Pascua es una metonimia para referirse al sacrificio del cordero en la fiesta de la Pascua. El cordero es el contenido de la celebración, pero la Pascua es el contexto más amplio que incluye el sacrificio y la festividad. Aquí estamos en la función de la metonimia, simplificación, ¿ya? Se pueden resumir conceptos complejos de forma sencilla, la profundidad simbólica, ¿ya? La memorabilidad, que es fácil recordarlo, y también el enriquecimiento literario. Ya, vamos a pasar a algunos, tenemos la aliteración, ¿ya? Tenemos ahí la aliteración y tiene que ver con el tema del uso de idioma, ya por ejemplo aquí nosotros tenemos en griego y también tenemos un ejemplo, en el anterior teníamos un ejemplo también en hebreo, ¿ya?
Después tenemos el eufemismo. El eufemismo es una figura retórica que consiste en suavizar o reemplazar una expresión o palabra que puede ser ofensiva, desagradable o dura por una más amable, delicada o políticamente correcta. Veamos acá. Las características, lo que hace es suavizar el lenguaje y respeto a la sensibilidad del oyente o lector. Y fíjense que la Biblia tiene varios eufemismos. Por ejemplo, la muerte. ¿Y cuáles son uno de los más, de los eufemismos más usados en relación a la muerte? Dormir. Dice que durmió junto a sus padres, ¿ya? En el caso, a nuestro Señor Jesucristo igual usa este término cuando dice nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. También, por ejemplo, el tema de las relaciones sexuales en la Biblia se habla como conocer. Dice que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces, la palabra aquí conocer es un eufemismo. La desnudez, ¿ya? La desnudez, especialmente en el contexto de vergüenza o pecado, se maneja con eufemismo en la Biblia para evitar una descripción cruda o explícita. Por ejemplo, descubrir la desnudez es un eufemismo bíblico que se usa para referirse a la desnudez en el contexto sexual, ¿ya? Dice aquí Levítico 18:7, dice, no descubrirás la desnudez de tu padre ni la desnudez de tu madre, es tu madre, no descubrirás su desnudez. Entonces, aquí se está, se me saltó. También tenemos el pecado, que aquí se ocupan, mira, hay dos palabras que se ocupan en el Nuevo Testamento. Eh, Está el término amartia, que significa errar el blanco, y también parabasis, que significa transgredir una norma, ¿ya? Entonces, los términos que se ocupan suavizan un poco lo que es el concepto de pecado. También la enfermedad, por ejemplo, hay ciertas enfermedades como la lepra. Entonces la Biblia no menciona lepra, sino dice que eran impuros o inmundos, ¿ya? La enfermedad mental o posesión, ¿ya? Entonces ahí se habla de tener un espíritu malo. La Biblia, vuelvo a insistir, hay hartas metáforas, algunas, disculpen, eufemismos. Hay hartos eufemismos y algunos que, como insisto, tienen la finalidad ahí de quizás no sea tan violento el lenguaje. Vamos a saltarlo el apóstrofe ya. Igual vamos a saltar el quiasmo, igual repásenlo, ¿ya? El quiasmo tiene que ver con la forma como se estructura, ¿ya? El quiasmo puede ser en un texto, en un versículo, en varios versículos, o incluso puede ser en algunos ya capítulos completos, incluso se puede ahí hacer un quiasmo, ¿ya? El pleonasmo igual lo vamos a saltar. Hay más pleonasmo, ejemplo de la prosopopeya. Y vamos a pasar al ejercicio porque nos va a complicar un poco los tiempos. Nos queda la paradoja. Eso podríamos revisarlo, la paradoja. ¿Qué es lo que es una paradoja? Es una figura retórica que expresa una idea que aparentemente es contradictoria o que es contraria a la lógica, pero que al ser analizada más a fondo revela una verdad profunda. Vamos a ver algunas paradojas. Este es interesante porque dice, el último será primero y el primero será último. Dice este versículo así, dice Mateo 20:16. Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos, porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Y este debe ser la más conocida de las paradojas que menciona nuestro Señor Jesús. En el contexto del reino de Dios, aquellos que parecen insignificantes y no tienen poder en este mundo serán exaltados, mientras los poderosos y privilegiados serán humillados. Jesús, con esto, él lo que hace es desafiar las normas sociales y nos enseña que el éxito y la grandeza a los ojos de Dios no dependen de las riquezas, ni del poder, ni de la fama, sino de la humildad, el servicio y la fe. Este principio está en el corazón del Evangelio. Los que parecen ser los últimos, o sea, los marginados, los oprimidos, en realidad tienen un lugar privilegiado en el reino de Dios. Tenemos otro, ganar la vida perdiéndola. Esto suena como absurdo, mis hermanos. O sea, alguien dice, mira, tú vas a ganar la vida perdiéndola. No tiene como mucho sentido. Dice Mateo 16:25,
porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces esto se está refiriendo a la vida espiritual. Quienes intentan aferrarse a su vida y controlar su destino sin considerar a Dios, en última instancia perderán su vida en el sentido eterno. En cambio, aquellos que pierden su vida por amor a Cristo, es decir, renuncian a los deseos egoístas y se entregan a la voluntad de Dios, encontrarán la verdadera vida. Esta paradoja revela el profundo principio de autonegación cristiana, donde la vida verdadera se encuentra al entregarse a Dios completamente. Aquí hay otro ejemplo de paradoja: ser exaltado mediante la humillación, ver para creer versus creer para ver. Es interesante esto, porque nosotros tendemos a creer después de ver, o necesitamos creer viendo. En cambio, la Biblia a nosotros nos dice que nosotros primero debemos creer. Debemos creer. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La elipsis la vamos a saltar, ¿ya? Y el clímax, que es la última de las figuras. Aquí hay unos ejemplos de clímax, cómo va creciendo una idea, cómo va aumentando hasta llegar ahí a una idea principal. ¿Ya? Y aquí está la tarea. Ya. Está mala la fecha, así que la fecha se la voy a cambiar. Pero investigar sobre los términos antropomorfismo y antropopatismo desde una perspectiva teológica. Y aquí le voy a colocar la fecha. Eh, Me imagino que algunos, hay otro más que se podría incorporar, que es el zoomorfismo, pero voy a colocar esto. Y miren, aquí quiero colocar más o menos claro para que veamos desde la formalidad del trago, o sea, cómo ustedes lo tienen que entregar lo siguiente. Se exigen mínimo tres fuentes para su referencia, que significa que tienen que por lo menos buscar en tres lugares. Pueden buscar en internet, si así ustedes van a colocar el link de la página donde lo sacaron. Este trabajo lo puede, o sea, lo tiene que enviar en PDF. ¿Qué significa eso? Que si usted lo hace en Word, al momento de guardarlo, usted lo va a guardar en PDF. A mí me permite revisarlo desde el celular, desde otras plataformas. Y bueno, y si no pueden, me lo envían igual en Word si les complica mucho, ¿ya? O sea, tres páginas incluida portada. O sea, significa que el trabajo, dos páginas como mucho de contenido y una portada, ¿ya? El trabajo debe ser subido a la plataforma del curso. No, aquí me lo tienen que enviar por WhatsApp. Voy a cambiárselo y se lo voy a enviar esto, ¿ya? Me lo tienen que enviar por WhatsApp, obviamente. O un correo que yo les voy a dar, se valorará lo siguiente: la calidad de los argumentos, calidad de las fuentes, y también voy a penalizar el plagio. ¿Qué significa plagio? Copiar información sin mencionar la fuente. Y aquí les voy a entregar las fechas. Se las voy a corregir enseguida. Dame un segundito. Se las voy a corregir enseguida. Eh, Estamos a 7. El 5 de octubre, 6 de octubre, sería el noviembre, estamos 30. Cómo pasan los días. Sería 7 de noviembre. Ya. ¿Alguna pregunta sobre el trabajo mientras estoy aquí haciendo las correcciones? Eh, ¿Algún de formato para citar los autores? Mm, No sé, un apellido de alguien, No, no, año en que escribió, editorial, cosas así. no, porque si les pido APA, Durapen, algunas de esas cosas se van a complicar. Así que no sé cómo están ustedes dentro de eso, pero me encuentro habitualmente con los hermanos que no saben utilizar APA, así que Solo tener cuidado con no copiar textual, digamos. no, si copian textual yo los voy a penalizar porque eso es un pecado. Eso no solamente no Claro, es esto, no, es un lógico. pecado. El trabajo de ser enviado al No, claro. correo, No, sí, aquí está chávez arroba se entiende. gmail.com. Es más, le voy a comentar algo referente a eso. Alguien que hace plagio dentro del mundo académico muere como profesor. Las universidades no lo vuelven a contratar, porque alguien que hace plagio es alguien que no está moralmente o éticamente no está capacitado para enseñar. Imagínense dentro del mundo cristiano, ¿cómo va a ser eso? ¿Y qué es lo que significa eso? Dentro del mundo académico, cuando usted
eh, hay una idea que la toma que es de otro, uno tiene que reconocer de quién saca esa idea. En este caso se ocupa la cita, se ocupan, uno coloca las fuentes de quién es. Y eso no es malo, eso es muy bueno, una conducta ética, una conducta sana que nos ayuda a construir conocimiento y además indica que usted estudia. O sea, si usted está tomando alguna información de otro lado, significa que usted está leyendo y eso siempre es bueno. Hay gente que tiene la costumbre de atribuirse cosas de otro como si fueran propias. Yo me he encontrado con gente así en las redes sociales que de repente va y, y toma información, cosas como si fueran de ellos y no son de ellos. Entonces da la impresión que fueran gente como muy intelectual, pero no lo son. Aquí le voy a enviar enseguida la información. Entonces investigaron argumento, el trabajo de ser enviado al correo eliaschavez@gmail.com. Va a ser un trabajo enviado por WhatsApp. Por WhatsApp. Ya. Tres páginas incluida portada. Ya, perfecto. Se lo voy a enviar enseguida para que lo tengan ahí a mano. Eh, exportar, esta es la página 103. Un segundito, estoy para enviárselo enseguida. Mm, no, no me está dejando. Bueno, ahí se lo voy a enviar porque no me está dejando, por algún motivo no me está dejando. Ah, lo voy a copiar así, no. Ya, aquí está. Ahí se lo envié. Ya. ¿Me confirma si lo recibieron? Pastor, yo tengo una pregunta, por favor, Sí, claro. Pastor Cristian Vargas de Pudahuel. Cuando usted nos pide de investigar sobre esos dos términos que puso ahí y dijo que buscáramos tres fuentes, ¿ya? Sí. Yo estoy dando preguntas a nombre, ojalá no sea el único, a nombre de todos los que nos cuesta un poquito más y necesitamos un poquito que nos enseñen con manzanita. Eh, las tres fuentes, por ejemplo, usted nombró una, Internet. A ver, yo por ejemplo encuentro la definición, lo puedo copiar en mi computador y de ahí trato de traducirlo a mis palabras, lo que yo entendí, y le pongo la cita de la persona donde saqué esa referencia, ¿no es cierto? No, Mi- ¿eso? sí, mire, lo que pasa es que son dos términos solamente, ya no es mucho. Ya son dos términos. Y lo que uno hace, uno va leyendo y después de leer, uno redacta una respuesta en base a lo que uno ha leído. Pero dentro de lo Perfecto. que uno coloca, uno puede colocar una parte textual. O sea, uno considera que quizá esa oración o esa definición está muy Bien. buena, yo voy, la tomo, la copio, pero tengo que decir que pertenece a otra persona. O sea, a mí me sirve En de el, base. Las otras dos en el fuentes caso, pueden ser un libro, No por pueden ser. ejemplo. Sí, sí, o sea, un libro sería lo ideal, o sea, pero ahora entendiendo que uno ocupa cosas de internet, por ejemplo, fíjense que nosotros hace algunos años atrás teníamos prohibido a los alumnos ocupar Wikipedia, estaba prohibido, o sea, era una falta de respeto, pero fíjense que cada vez se está permitiendo más utilizarlo. Pero hay varios, hay una página que se llama Biblia Todo, hay otra página que está la Wikipedia, también se pueden ocupar libros, el antropomorfismo y el antropopatismo son hebraísmos. Entonces con esto nosotros vamos a avanzar un poco y cuando pasemos a clase ya vamos a tener por lo menos eso, se supone ya más asimilado, vamos a ver algunos detalles. Entonces también Pastor, está por último, en eso. perdón, por último, eh, las tres fuentes pueden ser de internet, las tres fuentes, o puede ser también que yo le pregunte, por ejemplo, a otro profesor que yo conozca o alguien que sepa y que me diga, mira, esto yo digo, ¿sabe que tal persona me dijo que era esto? O necesariamente tiene que ser de internet. Eso es lo último No, que no, quiero. no, entonces sí pueden ser igual otras personas, pero cuando uno le pregunta a alguien más, eso no pasa como una fuente, sino que le están entregando información que uno habitualmente lo que hace es escribirla y podría pasar como información propia, podría ser, sí. Si, si Ya, si una quizá una explicación libre del otro profesor ahí, también puede pasar. profesor, mu- otra gracias. consulta. En caso de poner algo textual, tendríamos que ponerlo como entre comillas y Ya. ponerle ahí el... Sí, mire, le voy a explicar cómo se hace, o sea, no es tan complicado. Por ejemplo, voy a colocarle aquí, no sé, la clase, mire, para que vean aquí, la clase de hoy estuvo complicada. Y aquí, entre paréntesis, voy a colocar, ya.
Fíjense lo que dice abajo. ¿Logran ver el WhatsApp? Sí, sí. Ya. Eso es una cita. Ahora, ¿por qué yo coloco solamente el apellido? Coloco solamente el apellido porque yo abajo ya voy a colocar el nombre y apellido y dónde saqué la cita. Pero aquí coloco que corresponde a, en este caso, a una cita de quien escribió eso, ya sea un artículo. A veces, cuando uno saca, por ejemplo, de página web y no tiene nombre de autor la página, colocan uno el nombre de la página. Si va a sacar una definición de Biblia todo, saque de ahí y colóquele Biblia todo. ¿Alguna pregunta más? Sí, va a estar, le coloco un ejemplo, Biblia todo, y abajo coloco la dirección específica donde saqué en Sí, el pie de página, ¿cierto? los van copiando hacia Ahí, abajo. ahí, Ahí www.bibliatodo punto y slash y 1, 2, 3, 4, 5, y ahí está el enlace que usted lo va a verificar, ¿cierto? sí, sí, yo habitualmente no siempre verifico, pero tomo por lo menos uno, ahí ya uno sabe, pero es que, por ejemplo, en el caso de Biblia Todo, uno sabe que están las definiciones ahí, yo no recuerdo, pero habitualmente las definiciones están ahí como disponibles. En lo posible traten de buscar algún libro, traten de buscar ahí, quizás léanse a veces una hojita, dos hojitas, que aparezca eso con lo que es la antropomorfismo. Es un tema muy interesante, ¿eh? Así a modo así grosso. eh, Dios no tiene manos, Dios no tiene pies, Dios no tiene espaldas, Dios no es un anciano de días, Dios, es espíritu. Y Dios nosotros no lo podemos acotar a un cuerpo humano, Él es mucho más que un cuerpo humano. Él tiene la capacidad de estar en todos los lugares, Él es inconmensurable. Así que vamos a ver por qué la Biblia ocupa y habla de eso. El dedo de Dios, la mano de Dios, el anciano de 10 porque ocupa terminología de esa naturaleza, así que vamos a estudiar lo que es el antropomorfismo y antropopatismo. Y también vamos a estudiar el antropopatismo porque nos va a ayudar a entender mucho un error frecuentemente que cometemos los seres humanos y atribuirle a Dios nuestras emociones, como si él manifestara las emociones igual como las manifestamos nosotros. Bueno, estimados, no sé si hay una consulta más. El apunte está largo. Igual le pueden ahí darle una vuelta. Ya se lo envié la semana pasada. Así que ahí cualquier consulta igual la pueden enviar al WhatsApp. Podemos compartir ahí el tema. Y para quienes no estén en la clase y la vayan a revisar después, por favor ahí, si ustedes tienen contacto con ellos para que también puedan ahí realizar esta tarea. No está complicada, ¿eh? Es una tarea sencilla y no tiene muchos requerimientos para que la puedan hacer. ¿Estaríamos entonces? Ya pues, estimado hermano Patricio, un gran abrazo. Gracias, profesor. Hermano Cristian ahí al cuadrado. Muchas bendiciones, hermano Claudio, hermano Sergio, hermano José, también hermano Mateo. Igualmente, Bendiciones para todos. Un gran abrazo. Nos vemos la próxima semana. Dios Bendiciones. muy mediante. buena clase. Ya, pues, bendiciones. Chao, chao. Igualmente, bendiciones. Gracias, pastor. Gracias a todos. Dios les bendiga. Tengan un buen descanso. Amén. Amén. Bendición. Bendición.